9:33, estamos en vivo y como siempre lo más jugoso aparece en los cortes y me voy a ir directamente con lo que apareció en el corte porque no quiero que se lo pierdan, porque tiene que ver con estos estereotipos y tiene que ver con lo que nosotros suponemos o los fantasmas que nos generamos cuando hablamos de educación sexual. Graciela, ¿qué es lo que suponemos nosotros o qué pensamos si nosotros le ofrecemos una educación sexual a los chicos? Sí, yo decía que además lo hemos debatido en muchos foros. Hay una especie de fantasma de libertinaje, se supone que vamos a empujar a los chicos, a las chicas a tener relaciones sexuales coitales de una manera desenfrenada. Son parte de los prejuicios que hay también frente a la juventud, a las juventudes, a las adolescencias. Realmente lo que se sabe, lo que está estudiado es que todas las políticas integrales en educación sexual en general tienden a reducir no solamente la incidencia de las enfermedades, de las transmisiones de los embarazos, sino también esta presión social por la actividad sexual, ¿no? Y en este sentido, poder trabajar el momento del encuentro como un momento de encuentro entre sujetos que deciden, que cada uno respeta al otro, a la otra, como un sujeto de deseo, sea, como decía el doctor, y lo dijo rápido y yo lo quiero subrayar, sea en una relación heterosexual, sea en una relación homosexual, por porque supuesto, también la ley tiende a visibilizar todas las formas de la identidad sexual. Reitero, pensar que el otro es un sujeto de derechos y un sujeto de deseo, pensar que todo tipo de vínculo tiene que ver con el consentimiento y más que nada con el disfrute que con el padecimiento. Por supuesto. De esto se trata la ley. Y bueno, por eso porque la palabra que vínculo es fundamental. La palabra vínculo es como lo más importante y lo otro decanta de ese vínculo. No importa cuánto dure el vínculo, tiene o debe existir un vínculo entre esas dos personas porque hay situaciones que hay que respetar, hay situaciones que hay que escuchar y creo que ya no hay nadie que discuta que la información nos da a nosotros la posibilidad de elegir. Cuanto más información tengamos, más posibilidad nosotros tenemos de decidir sobre las cosas que deseamos o tener la posibilidad de decidir esto ahora sí, esto no, o por qué no. Y hay individuos distintos y hay chicos que crecen también de manera distinta. Claro, ¿no? Lo interesante me parece que la ley también plantea y coincido, y hay materiales del Ministerio de Educación de la Nación que van en este sentido y como esto es un programa nacional, insisto, las maestras, los maestros tienen que tener esos materiales, tienen que preguntar a dónde están, porque hay provincias... ¿Cómo se preparan, Graciela, a los maestros? En general hay una capacitación, una formación en contenidos específicos, sí. Hay cursos, hay materiales de apoyo, pero básicamente, y nosotras que hacemos investigación desde la universidad lo vemos, lo que se necesita es un equipo docente que trabaje de manera colaborativa y compartida. Primero y principal, no pensando que hay una oposición con las familias, sino un complemento. Las familias tienen sus sistemas de creencias, como vos decías muy bien, sistemas de valores, sistemas de creencias, sistemas religiosos. Por supuesto. Y eso es parte de lo que la ley respeta. Y la escuela como un ámbito donde se encuentran la diversidad, también el ámbito donde hay otros sistemas de creencias, otros sistemas de valores, dentro de un marco que es el marco de los derechos humanos. Digamos, tampoco es todo vale, sino hay un marco de derechos humanos que por suerte cada vez más se están sofisticándose, porque tenemos la ley de identidad de género hace un mes. O sea, y esto también tendría que haber como de alguna manera un intercambio entre docentes y padres para... no para acordar, porque sería muy difícil, pero sí para de alguna manera establecer ciertos patrones y también se tienen dudas desde la casa, poder consultar con la maestra y saber si ella tiene herramientas que nos puede ayudar a nosotras para seguir todos en un mismo sentido, porque esa es la finalidad. Y me parece bien lo que decís, no es pedir permiso, porque tampoco se pide permiso para enseñar la suma con dificultad ni el enfoque de la historia. Estamos en un marco democrático y están las instituciones y están los ministerios, pero lo que me parece interesante, quería poner un ejemplo bastante divertido, porque a veces los chicos, las chicas, y creo que vos lo decías en el corte, llegan a la casa y dicen, hoy hablamos de coito, y la madre se desmaya 8 veces porque... Claro,
no tuvo inclusive una educación en la cual la palabra coito... Ya la palabra coito parece casi mala palabra. Exactamente. Y me acuerdo de una madre que estaba horrorizada, pero después siguió hablando con la hija y se dio cuenta de que ella era la que estaba proyectando Por supuesto. sus fantasías o su desinformación, porque decía que la nena había llegado y dijo, hoy hablamos de sexo oral y de sexo opuesto. Sexo opuesto. O sea, y que ella dijo, primero se había asustado y después dijo, a ver, ¿de qué se trata? Y hay una cantidad de información que no es información, son palabras que están sueltas. Entonces, como decía el doctor, y coincido, los intereses de los chicos, de las chicas, tienen que ver con sus momentos, con sus edades. Hablemos con ellos, con ellas, que seguramente están repitiendo palabras que a veces no llegan a tener una experiencia. Inclusive palabras que vienen de otros compañeros, que a su vez no tienen la información adecuada, entonces estos conceptos se transgiversan completamente y generan, en vez de clarificar una duda, más controversia o mayores miedos o sobre todo, o sea, además cuando llegan los miramos con cara de horror, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, entonces aparece como un halo de lo prohibido o lo que tiene que ser escondido. Y eso, en ese sentido, la educación escolar es el plus que le pone a la casa, ¿no? Decime, ¿quién es el docente que va a dar esta capacitación? ¿Cualquier docente de grado tiene que tener...? En realidad hay, por una parte, y es una buena pregunta porque es la pregunta de la pedagogía, ¿quién enseña a quienes enseñan, digamos, ¿no? Hay algunos cursos que se están haciendo, de hecho se incorporó en la formación docente de nivel inicial y de primario, que se llevó a 4 años, hace 2 años, un espacio específico sobre educación sexual integral. Pero se supone, y en eso estamos trabajando quienes trabajamos en investigación, que en cada uno de las materias de la escuela, es decir, en historia, hay que incorporar en el currículum y en la formación lo que ha sido ya en los últimos 20 años la historia de la sexualidad, la historia de la familia, la historia de las mujeres, la historia de la homosexualidad. Son otros recortes que se fueron desarrollando académicamente y que ahora se tienen que ir cruzando unos con otros. Claro. Esa es la gran apuesta. Aparte porque el planteo, no entiendo demasiado de educación, pero sería lógico que la maestra que a uno les brinda confianza, que es su maestra de grado, que con quien comparte más tiempo, sea la interlocutora válida para justamente poder ofrecer estos conocimientos, ¿no? No sé, por ahí todo lo contrario. Pero como esto está tan atravesado por la experiencia personal, familiar, la cuestión religiosa, puede ser que el que esté dando la clase sea totalmente homofóbico, me va a hablar de homosexualidad, ¿y qué me va a decir? Mira, lamentablemente esto está pasando. También está pasando que hay algunos materiales que se produjeron que tienen un enfoque filosófico y ético diferente de la ley. Creo que esto, en principio, requiere una fuerte supervisión del sistema educativo, porque hoy en día nadie puede decir que la homosexualidad es una enfermedad. Nadie puede, o sea, y si lo dice, debería haber una supervisión, claro, debería haber una supervisión de los equipos de supervisión del sistema educativo, debería poder denunciarse, y esto, reitero, todavía es un trabajo cultural mucho más profundo y va a ser más lento. De hecho, se me hace por ahí el prejuicio mío que es muy desigual la información que se le va a dar a un chico en una gran ciudad a un pueblito en el interior. También es cierto, mira, no sé si tanto la ciudad grande o el pueblo, sino hay algunas provincias más arraigadas de lo religioso. Y hay provincias donde no se está aplicando la ley. Y por eso reitero, un programa nacional, los docentes, las maestras, los maestros tienen que demandar, porque los materiales del ministerio, que son muy buenos realmente, están disponibles y tienen que llegar a las escuelas. A veces los guardan en algunos cajones algunos funcionarios o funcionarias. Esto es importante, y es importante también en este punto, hago también un fuerte llamado a que los gremios docentes tomen el tema. Ahora, si yo, papá,
sé que no se aplica la ley en la escuela de mi hijo, vivo en Tucumán. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en principio habría que ver cuál es el sistema de instituciones de defensa, porque la Ley de Educación Sexual Integral integra parte de los derechos que hoy en día tienen los niños y las niñas en nuestro país, con lo cual se está violando un derecho. Ajá, y entonces, si hay defensorías o si hay algunas instancias que tengan que ver con la justicia, se puede hacer la denuncia. Digo, para no seguir el mismo sistema educativo que es el que está excluyendo. Y también hay otra parte que, digamos, hay otra pata que tiene que ver con que los diputados y las diputadas provinciales también tienen responsabilidad en que las leyes nacionales se cumplan. Con lo cual también hay una posibilidad. No estoy diciendo que sea exitosa inmediatamente, pero es tener interlocución con los grupos políticos, en particular los legisladores y las legisladoras, y también, y hay otro actor que no nos tenemos que olvidar, que son las organizaciones no gubernamentales, las llamadas ONGs, los movimientos que tienden a hacer lo que se llama monitoreo social. Yo probaría con esas diferentes instituciones, las defensorías, las legislaturas, los movimientos sociales, los sindicatos docentes, porque, o sea, como venimos diciendo, esto es una ley, es un programa nacional que está en el Ministerio de Educación de la Nación, pero además nuestro país firmó tratados internacionales que también están señalando el compromiso. O sea, estamos incumpliendo, estarían incumpliéndose, no solo en la ley nacional, sino una serie de acuerdos internacionales que hacen a una comunidad que consensuadamente y democráticamente va llegando a algunos resultados, ¿no? Bueno, Graciela, gracias por haber venido. Hablamos de educación sexual, tenemos que hacer la pausa, después vamos a estar ofreciéndote todos estos datos, toda esta información, justamente donde vos podés recurrir, si tenés alguna duda, si tenés algo que reclamar, espacios gratuitos donde vos te podés comunicar. No te muevas de ahí, ya venimos. Sueño negra, soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese juguito de parcha que te baja la presión.